Buenos días con todos. Quien les habla es la doctora Karina Sánchez Arteaga. Actualmente soy residente del tercer año de la especialidad de pediatría y el tema que voy a presentar el día de hoy es evaluación del estridor en la infancia. A modo de índice o de contenido en esta presentación, vamos a hablar de una manera introductoria cómo es que se produce este estridor, a qué se refiere, la fisiopatología por la cual se produce. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes? Vamos a ver que estas se pueden subdividir a su vez en etiologías agudas, crónicas y dentro de las crónicas en congénitas y adquiridas. ¿Cuál debe ser el enfoque de una evaluación inicial, tanto del pediatra como del médico general, cuando se presenta un niño con sintomatología compatible y con presencia de estridor? ¿Y qué exámenes auxiliares nosotros podemos pedir en primera instancia para poder acercarnos al diagnóstico? Entonces tenemos que el estridor es un sonido monofónico, anormal y de tono alto. Esta palabra deriva del latín stridere, que significa ruido áspero, y el cual es producido porque hay una turbulencia en relación al aire que ingresa por un estrechamiento a nivel de la vía aérea. Este estrechamiento genera una obstrucción considerable, importante a nivel de la supraglotis, de la glotis, de la subglotis o de la tráquea. Y lo que genera es dificultad para respirar, incluso el paciente puede entrar en un paro cardiorrespiratorio porque se produce un aumento a nivel de la resistencia de las vías respiratorias. Como algo característico del estridor, vamos a ver que puede estar ausente o leve en condición de reposo y que se va a hacer más fuerte en condición de llanto. Como sabemos, las personas manejamos presiones extratorácicas y extratorácicas e intratorácicas. La presión extratorácica habitualmente es la misma que la presión atmosférica, es decir, una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio. Habitualmente, la presión extratorácica es mayor que la presión intratraqueal. Esto, en condiciones normales, llega a generar un colapso leve a nivel de la vía aérea, pero que no presenta clínica y no presenta síntomas. Cuando tenemos una obstrucción a nivel de la vía respiratoria, este colapso va a ser en un porcentaje mayor, va a limitar el ingreso de aire, va a provocar vibraciones a nivel de las paredes de las vías respiratorias y estas vibraciones y turbulencias son lo que nosotros vamos a escuchar como estridor. Este es el sonido típico que nosotros debemos de identificar en un niño que ingresa por emergencia, porque habitualmente la madre refiere que no presenta esa sintomatología y que de manera súbita o de manera progresiva o incluso desde el nacimiento ha notado ellas lo refieren como pitido, sonido, dicen que cuando llora, por ejemplo, no lo escuchan, pero cuando empieza a toser o cuando empieza a comer, el sonido se hace con mayor intensidad. Lo voy a volver a repetir porque es muy importante que identifiquemos el audio, que identifiquemos cómo se puede presentar y en muchas ocasiones solo escuchando al paciente en un área de triaje o en un área de consultorio vamos a poder llegar al diagnóstico. Entonces, en relación a la anatomía y las causas por las cuales se pueden producir el estridor, nosotros debemos dividir causas extratorácicas o intratorácicas, es decir, si la parte anatómica se encuentra dentro del tórax o fuera de este. En la parte extratorácica, nosotros vamos a tener causas supraglóticas y glóticas. En cuanto a las supraglóticas, las estructuras que están dentro de esto comprometen nasofaringe, epiglotis, laringe y cuerdas vocales. Estas estructuras se caracterizan y tienen en común que carecen de un soporte cartilaginoso. Tienen tejido blando, tienen tejido musculoso, pero no un soporte que les dé mayor formación, mayor estructura, lo que hace que su progresión a dificultad respiratoria sea mucho más rápida.
Luego tenemos las glóticas y subglóticas, es decir, por debajo de la glotis, pero que no ingresan al tórax. Todo lo que compromete desde cuerdas vocales hasta el área de la tráquea superior que no ingrese a tórax. Estas estructuras, como se llame cuerdas vocales, tráqueas, ya tienen cierto soporte cartilaginoso y la estructura de mayor estrechez, de menor diámetro, es la subglotis. Es justamente aquí donde se puede producir el mayor compromiso de estridor, ya que en niños pequeños, en lactantes, puede tener un diámetro de 3 a 5 milímetros. En un adulto sí llega a desarrollarse hasta 20 milímetros, pero en un pequeño, con esas medidas, una estrechez mínima de 1 milímetro puede generar un aumento en la dificultad respiratoria hasta en un 50%. Y dentro de las causas intratorácicas, que son un poco más raras, menos frecuentes, tenemos al compromiso de la tráquea intratorácica y de los bronquios principales. Este tipo de etiología se va a ver con mayor frecuencia en lo que son trastornos congénitos. Acá tenemos una gráfica que nos permite diferenciar, graficar lo que les mencionaba. Tenemos al niño, todo lo que es el aparato de las vías respiratorias. En la parte superior lo vamos a dividir como desde la tráquea inferior hacia abajo, el área intratorácica, desde la parte de la tráquea superior hacia arriba, lo extratorácico. Y a su vez encontramos lo que es la glotis para dividir lo supraglótico de lo glótico o infraglótico. El área de la nasofaringe, el área de la epiglotis, las cuerdas vocales que se encuentra justo casi en el límite, el cartílago cricoides, que es uno de los cartílagos que da mayor soporte a las estructuras que aquí se encuentran, y ya en la vía inferior tenemos una parte de la tráquea extratorácica y una parte de la tráquea intratorácica. Y esta división nos va a permitir clasificar también en cuanto a etiologías, porque en la parte supraglótica podemos tener epiglotitis, abscesos retrofaringeos, laringomalacias, tumores que son un poco menos frecuentes, sobre todo lipomas, anafilaxis que pueden ser tanto en la parte supraglótica como glótica, y en la glótica ya la presencia de traqueitis bacteriana, de Krupp, de traqueomalacias, y en la intratorácica, que son las más poco frecuentes, que son las congénitas o neoplásicas. Las congénitas, una de las más presentes es el anillo vascular y la estenosis traqueal, y en cuanto a tumorales, pueden principalmente generar estridor por compresión, ya sea una compresión intrínseca a nivel de la tráquea o una compresión extrínseca. Vamos a describir cómo son los mecanismos de obstrucción de esta vía aérea. Tenemos el efecto del pulmón tanto en vía aérea extratorácica como intratorácica. Entonces, en condiciones normales, cuando nosotros realizamos la expiración, lo que nuestra anatomía realiza es una elevación del diafragma, una disminución en cuanto al estrechamiento de los músculos intercostales y costales. Esto va a generar que la capacidad o el volumen de aire que pueda ingresar al pulmón sea menos, que genere una mayor resistencia a nivel de la presión pleural, porque tiene menos volumen aéreo para la capacidad que tiene el pulmón, y al tener una mayor presión intratraqueal, perdón, comparado con la presión atmosférica que no varía en condiciones normales, sabemos que los volúmenes pasan de mayores presiones a menores presiones. Entonces, esto genera que la presión traqueal que se encuentra elevada aumente y por tanto el aire permita su salida hacia el exterior. En relación a la inspiración, que hace todo lo contrario, el diafragma baja, los músculos intercostales y costales se expanden, tenemos una mayor capacidad para volumen aéreo, volumen de aire a nivel pulmonar. Esto genera que el volumen que hay y el espacio que tenemos sea mayor y que las presiones intrapleurales e intratraqueales disminuyan. Al disminuir las presiones intratraqueales, se convierte la presión atmosférica en mayor en relación a esta presión intratraqueal y permite la entrada de aire a los pulmones. Pero al haber el estrechamiento en esta zona extratorácica,
el volumen de aire que ingresa va a generar la turbulencia, va a generar el ruido que se conoce como estridor. Por el contrario, cuando tenemos obstrucción a nivel de la vía intratorácica, es decir, tráquea inferior y en muy raros casos bronquiolos proximales, el sonido se va a ver sobre todo en expiración, porque la presión traqueal va a ser menor a la presión pleural, ya no se compara con la presión atmosférica. Entonces veíamos que en expiración el músculo se eleva, perdón, el diafragma se eleva, el músculo costal intercostal se reduce, tenemos menor capacidad para volumen aéreo, eso hace que la presión pleural se aumente y la presión traqueal colapse. Entonces, esto es lo que genera en vía aérea intratorácica que el sonido del estridor, que habitualmente nosotros lo identificamos como inspiratorio, pueda ser excepcional, expiratorio solo en condiciones intratorácicas. Vamos a pasar a lo que son etiologías. Tenemos las congénitas y las adquiridas. Les mencionaba que las congénitas podemos subdividirlo en el área que se encuentra la malformación, en cuanto a nariz, deformidades nasales, faringe, deformidades craneofaciales. Como vamos a ver más adelante, esto se ve sobre todo en síndromes. En laringe, lo que son laringomalasias, quistes laringios, algo poco frecuente, pero que nos debe llamar la atención por algunas características que pueden presentar los niños, son los hemangiomas subglóticos, en tráquea, estenosis traqueal, que se presenta principalmente por procesos de intubación prolongados, pero que algunos pueden ser adquiridos desde el nacimiento. Las traqueomalasias y en bronquios, sobre todo distales, viaria distal bronquio proximal, quistes broncogénicos. Entonces, dentro de las más frecuentes de las que les he mencionado, ¿cómo identificar o acercarnos más a una causa que a otra? La laringomalacia, por lo general, se va a manifestar en lactantes a partir del mes, los 2 meses de vida, y es una enfermedad crónica. Es la mamá que puede llegar con su lactante de 4 meses o de 3 meses, diciendo que hay momentos en los que escucha el sonido. No le genera dificultad para respirar, no compromete la alimentación, el bebé tiene buen desarrollo psicomotor, tiene buena ganancia de peso, pero la mamá refiere ese sonido. Entonces, en estos casos debemos sospechar de una malformación congénita, una laringomalacia leve o por lo menos de leve a moderada, porque no ha generado mayor compromiso, y que debemos explicar que esto, conforme la persona, el niño, vaya ganando de peso y se vaya desarrollando, agarre fuerza su musculatura, probablemente el sonido desaparezca y que es una condición benigna. Cuando tenemos casos más severos, la presentación es un poco más precoz y se asocia así a dificultad respiratoria con facilidad en cuadros infecciosos frecuentes. Por ejemplo, el niño que tiene una bronquiolitis o que tiene una neumonía y que le encontramos estridor. Ese estridor, la mamá nos refiere que no ha iniciado con los síntomas respiratorios, o sea, no han sido en paralelo. Ese sonido ella lo escucha desde hace mucho tiempo atrás, pero no le había tomado importancia. Entonces, esa laringomalacia se ha exacerbado, se ha empeorado o ha dado más clínica a raíz de que el bebé o el niño ha presentado un cuadro respiratorio. Así también, en las anomalías cranofaciales, los síndromes que están asociados a este estridor por anomalías congénitos son los síndromes de Cruzón, el Pierre-Robin y el Apert. Y en cuanto a la estenosis subglótica, también puede ser congénito. Les mencionaba que lo más frecuente es que sea adquirido posintubación y la ubicación más habitual en la que lo podemos encontrar es 2 a 3 milímetros por debajo de la glotis. Con respecto al hemangioma subglótico, que en realidad es algo poco frecuente, lo va a hacer incluso un poco más el diagnóstico el dermatólogo a veces, porque la mamá ha sido referida, la mamá está siendo evaluada por múltiples hemangiomas cutáneos. Entonces hay algunas patologías que presentan asociación en presentar 4 a 5 más hemangiomas en piel o hemangiomas hepáticos que también nos hacen o nos obligan a descartar la presencia de un hemangioma subglótico. En relación a las etiologías adquiridas que podemos presentar,
Acá es importante, es una tabla en realidad un poco pesada por la información que da, pero para fijar algunos datos, por ejemplo, en neonatos, ninguna de estas enfermedades la vamos a presentar. ¿Cuáles son las que vamos a ver? Las que son adquiridas y son crónicas, es decir, anomalías congénitas, si es que tiene una parálisis de cuerda vocal, si es que presenta estenosis subglótica o si es que tiene alguna tumoración. Entonces, desde el nacimiento pueden presentar de manera congénita esos estridores. Pero la presencia de estridor no desde neonatos, sino desde lactantes, más o menos 6 meses, un año, hasta los 5 años, habitualmente son secundarias a procesos infecciosos virales o bacterianos. Dentro de los virales vamos a tener el croup viral, la epiglotitis, y dentro de los bacterianos, la traqueitis bacteriana y el absceso retrofaríngeo. Y el otro que siempre debe estar en la lista, en la mira, en la sospecha, es la aspiración de cuerpos extraños. Porque un lactante que ya empieza a coger objetos, que ya empieza a gatear, que ya tiene acceso a algunos objetos que nosotros podemos dejar a su alcance, obviamente sin intención, se puede ingerir y puede generar esta clínica que es de manera súbita, es decir, este niño no tenía nada previamente, ni fiebre, ni mocos, ni congestión, nada, y de manera súbita la mamá lo nota respirar rápido y que le escucha un pitido en el pecho, un sonido raro que nunca antes lo había escuchado. Y el otro caso, que también es de manera súbita, es en los casos de anafilaxia y en los casos de quemaduras de vías respiratorias. Uno ya un poco más controlado, que nosotros como que estamos a la espera de que se presente incluso, es el estridor post-extubación, ¿no? Que se puede presentar a cualquier edad, no tanto la anafilaxia, las quemaduras, el cuerpo extraño, se puede presentar en cualquier edad, preescolar, escolar o adolescentes. Entonces, recordar que estos que son de etiología infecciosa, usualmente lo que nos va a contar la mamá es que viene con fiebre, que viene con cuadro catarral, incluso en casos más severos como lo son traqueitis bacterianas o abscesos retrofaringios que lucen tóxicos, que lucen mal, con mala apariencia. Vamos a describir brevemente alguna de estas etiologías, sobre todo las más frecuentes y las que se deben diagnosticar con mayor facilidad. En cuanto al CRUP, el CRUP se han descrito dos tipos de croup. El croup viral, que también se llama como laringotraqueitis, y el croup espasmódico. El croup viral es una de las causas más frecuentes de estridor, incluso entre más de un 90%. Se describe su presencia en niños de 6 a 36 meses. Puede aparecer después de los 6 años, pero es mucho más raro. Su presentación, su aparición es mucho más gradual, con un cuadro catarral, con fiebre, con tos. Usualmente tienen un contacto epidemiológico en la casa o en la familia. Su evolución o la aparición de este grupo es dentro de las 12 a las 48 horas desde el primer síntoma. El agente más frecuente, como sabemos, es el de para influenza, pero no excluye a otros virus que también podrían presentarlo, como son adenovirus, BCR. Y para poder dar manejo, tratamiento, existe un score de severidad que es el score de Wesley, que lo he mencionado acá, que nos da un score leve si es que presenta menos de 2 puntos, moderado de 3 a 7 y severo si es que es mayor o igual a 8. Y de acuerdo a esta severidad, pues nosotros ya vamos a poder hacer el manejo, ¿no? El leve usualmente es ambulatorio a la casa, moderado es terapia con nebulizaciones, corticoides y evaluamos si es que hay o no hay respuesta. Si es que hay respuesta, se puede ir a la casa. Si es que no hay respuesta, necesita quedarse. Y el severo siempre se queda hospitalizado. Luego tenemos el croup espasmódico. Este croup es un poco más crónico. Son episodios de estridor recurrentes, que son breves, usualmente en las noches, y se han asociado en algunas ocasiones a cuadros virales repetitivos, pero lo más frecuente es que no se determine una etiología viral y que se asocie a una predisposición genética, a que el niño tenga un componente alergénico o a enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y algo que nos va como que ayudar mucho es que es un cuadro en el cual no se presenta fiebre. Luego tenemos la traqueitis bacteriana. Este cuadro usualmente es de presentación en los primeros 6 años. Existe el antecedente de la semana previa de un cuadro viral
o un cuadro catarral, pero no es actual. Nosotros clínicamente nos va a llamar mucho la atención que presente esputo purulento. Son fiebres altas, es decir, la mamá nos cuenta la historia de que una semana previa el niño tuvo un resfrío, pero pasó, mejoró, y que nuevamente ha empezado, pero temperaturas por encima de 39, con mal estado general, que lo ve decaído, que no quiere comer, en algunas ocasiones con dolor torácico, con sensación de falta de aire. Y en los gérmenes que nosotros debemos pensar, como lo dice su nombre, son bacterias. Dentro de ellas son 4 las más aisladas: el Staph aureus, el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus de tipo B y la Moraxella catarrhalis. Entonces, el tratamiento, dependiendo de la severidad, es tratamiento antibiótico y ver si es que requiere apoyo oxigenatorio. Luego tenemos la epiglotitis, que este es un cuadro que debemos diagnosticar de manera pronta, rápida, porque su evolución puede ser tórpida y requerir hasta ventilación mecánica invasiva. Entonces, si bien en los últimos años su presencia ha disminuido por ya la presencia de vacuna contra el Haemophilus influenza tipo B, que es el germen más común que podría presentarlo, aún se ha visto, sobre todo con otros gérmenes como Streptoneumoniae, Streptopiógenes y Staphylococcus aureus. Esta presentación suele ser por encima de los 7 años. También se presenta con fiebres elevadas, pero una de las causas o uno de los síntomas que nos va a llamar mucho la atención a pensar en esto es la presencia de cialorrea. Entonces, un babeo que usualmente el niño no lo tiene y que en los últimos días lo ha presentado. Y dentro de las causas infecciones, menos frecuente, pero también importante, es la presencia de un absceso retrofaríngeo, que es una colección purulenta a nivel del espacio retrofaríngeo. Estos gérmenes más frecuentes ya no solo son piógenos y áureos, sino hay que buscar cultivo para anaerobios, ¿no? También podrían estar presentes. Suele presentarse entre 2 a 4 años. En realidad su diagnóstico suele ser suele ser difícil porque no es tan sencilla la sospecha que se tiene que hacer. También tiene una apariencia tóxica y ya cuando uno empieza a pensar en un absceso retrofaríngeo es porque la clínica es un poco más florida, ¿no? Hace rigidez de cuellos, fiebres que no ceden porque no se ha drenado. Acordémonos que un absceso requiere drenaje, o bueno, intentar primero con antibióticos si es que no hay respuesta al drenaje, presencia de disfonía, de disfagia y también de cialorrea. Y dentro de las otras causas de estridor, sobre todo ya adquiridas, tenemos laringomalacia, que el diagnóstico va a ser por laringoscopio. Muchas veces solamente se llegan a diagnósticos o a sospechas clínicas por la historia que nos cuentan los papás. Esta obstrucción es crónica de vías respiratorias extratorácicas en los bebés. Su progresión se va a resolver hasta los 12, 18 meses, como les decía, cuando empiezan a ganar peso y cuando la musculatura empieza a formarse de mejor forma, ¿no? A hacerse más rígida. Tiene la característica de que en posición supina el estridor se va a hacer más intenso y de igual manera ante cualquier esfuerzo o ejercicio como la alimentación. Tenemos acá cómo se vería en una laringoscopía una laringe normal con las cuerdas vocales indemnes y con la laringe sin inflamación, ¿no? En cambio, cuando tenemos una laringe lapsa, esta lo que va a hacer es un colapso de mayor facilidad, obstruir la vía aérea y generar el sonido del estridor. Aquí de igual manera, pero visto desde otro corte, usualmente el aire ingresa, no debería haber ningún espacio o reducción del aire para su pase, pero a nivel de la epiglotis o de la glotis, lo que se va a ver es un colapso de esta zona por su misma laxitud, lo que hace una estrechez del paso de la vía aérea y que genera el sonido. De igual manera, así como se presenta la laringomalacia, que es vía aérea alta, se puede presentar la traqueomalacia, pero la laxitud va a ser a nivel de la porción cartilaginosa de la tráquea. Estos también mejoran, usualmente o resuelven solos hasta a partir de los 6, 12 meses de edad y requieren un diagnóstico ya con una fibro, con una laringoscopía, cuando la clínica es poco inespecífica o puede cambiar el manejo, ¿no? Entonces, en la inspiración usualmente hay una reducción, un aumento, perdón, de la luz y en la expiración una reducción. Entonces va a haber un colapso a nivel de
la expiración. Por eso es que el estridor a nivel intratorácico es en esta fase de la respiración. Y un poco más raro, menos frecuente, y su sospecha es cuando el paciente no tiene cuadro respiratorio, no tiene cuadro infeccioso, se ha hecho una fibrobronco y no se ha visto ningún compromiso de vía aérea intrínseca. Y ya se requiere hacer una evaluación mayor de algo que pueda estar comprimiendo lo que es la vía respiratoria. Entonces tenemos el anillo vascular, que es un defecto en cuanto a la formación de la aorta y su compresión, como se llama, anillo vascular en forma de anillo, va a generar esa estrechez de la luz. Entonces ya conforme les he ido mencionando las causas y las probables etiologías, hemos ido mencionando algunos pasos en la evaluación que nosotros debemos hacer. Recordar que el estridor por sí solo es un signo que nosotros debemos evaluar e intervenir de manera inmediata. Entonces hay algunos pasos claves, es poder diferenciar si es que la vía aérea superior es permeable, porque eso nos habla de si es que hay o no hay cuerpo extraño, si es que el paciente presenta distrés respiratorio y si es un distrés leve, moderado, severo, si es que tiene buena saturación, si es que tiene signos de hipoxemia como cianosis, taquicardia, o si ya presenta incluso fatiga. Y de igual manera, no solo es importante la identificación, el diagnóstico de la enfermedad, sino hacer un seguimiento en las horas para ver si hay alguna mejoría con el tratamiento que le estamos dando o por el contrario hay deterioro. Dentro de la anamnesis es importante ubicarnos en cuáles son los síntomas previos que tiene este paciente, qué se encontraba haciendo, si tiene contactos epidemiológicos, el grupo etario, porque hemos visto que podemos ir identificando enfermedades de acuerdo a la edad del niño, qué tan brusca es su presentación o si es que es algo que tiene larga data y los síntomas asociados que nos pueden ayudar, ¿no? La presencia de fiebre, su estado mental, su sensorio, si es que está alterado o está alerta, presencia de cialorrea, de tos, disfonía, si es que hay estridor en la deglución y en caso de anafilaxia también la presencia o síntomas de urticaria, ¿no? El examen físico debemos evaluar de manera breve, rápida, una evaluación pronta del peso y de la talla. Si es que hay alguna condición en cuanto a retardo del crecimiento, podemos pensar en algo más crónico o malasias. Y si es que es algo más agudo, quizás en un proceso reciente. La presencia de mangiomas, de manchas café con leche, si es que hay edema en el cuello, si es que hay presencia de fiebre por abscesos retrofaringios, distrés, cianosis, aleteo, retracciones, la auscultación, sobre todo en la boca y en el cuello, para ver si es que es estridor o son ruidos transmitidos. Y en cuanto a la evaluación adicional, muchas veces, en un gran porcentaje, el diagnóstico va a ser solo con la anamnesis, el examen físico y algún antecedente de importancia que puede tener el paciente. Pero en enfermedades un poco más difíciles de diagnosticar, va a ser necesaria la presencia de algunos estudios de imágenes, sobre todo. Para hallar sí etiologías, podemos hacer ayuda de cultivos, hisopados, pero el manejo no va a variar mucho. En relación sí al absceso retrofaringio, suele requerir una radiografía de cuello, que lo que va a evaluar es el espacio retrofaringio. Normalmente es por encima de 7 milímetros antes del borde inferior del segundo espacio vertebral y por encima de 14 antes del borde inferior del sexto espacio cuerpo vertebral. Entonces, si es que nosotros a nivel de cualquiera de estas dos estructuras tenemos un diámetro mayor, podríamos estar pensando en que hay alguna colección a nivel de esta zona. Y la radiografía de tórax, que sobre todo nos va a ayudar cuando hay cuerpos extraños, para ver desviaciones del mediastino, hiperinsuflación, atelectasias o masas mediastinales, ¿no? Como por ejemplo acá, en el espacio retrofaringio, nosotros podemos ver una colección, que es lo que nos va a ayudar justamente. Y finalmente, otro de los estudios un poco menos utilizados es la presencia de TAC, una tomografía ya sea de tórax o de cuello, tiene que ser con contraste porque lo que nosotros estamos buscando son colecciones y para ver abscesos retrofaringios. Existen algunos otros exámenes como son las angioTAM, las angiotec,
para ver el anillo vascular y los estudios de evaluación de vía respiratoria superior, como es una fibrobronco o una laringoscopía. Gracias.